Abascal traicionó a sus propios votantes en el momento en que más lo necesitaban. Y lo hizo con una sonrisa en la cara y un discurso perfectamente fabricado para que nadie se diera cuenta. Si crees que exagero, si crees que eso es imposible viniendo del hombre que prometió defender España frente a todo y frente a todos, entonces necesitas escuchar lo que vamos a contar hoy, porque lo que está documentado no deja margen para ninguna interpretación alternativa. Si quieres que este espacio siga destapando este tipo de doble juego, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación no lo encontrarás en ningún informativo de este país. Hay algo que lleva meses chirriando en el discurso de Vox y que ya no se puede ignorar más, algo que no encaja, algo que cuando lo ves de frente, cuando lo colocas todo junto y lo examinas con la frialdad que merece, deja una imagen que resulta difícil de sostener para cualquier persona que haya creído alguna vez que ese partido tenía intención real de defender lo que prometía. Y no hablamos de un desliz puntual, no hablamos de una frase desafortunada ni de un mal día en televisión. Hablamos de un patrón repetido, documentado y sostenido en el tiempo que tiene una sola explicación posible. Y esa explicación lo cambia todo. Suscríbete a este espacio antes de seguir, porque si te vas ahora, te perderás el momento en que este patrón queda expuesto de forma definitiva. Para entender todo lo que está ocurriendo hay que empezar por Figaredo, porque Figaredo es el síntoma más visible de una enfermedad mucho más profunda. Hace unos días, en directo, ante cámaras, este dirigente del partido que se presenta como la última defensa de España, utilizó la palabra cazar para referirse a los migrantes. Cazar, no detener, no interceptar, no frenar, cazar. Y cuando la reacción llegó, cuando las críticas se acumularon desde todos los rincones del espectro político y desde fuera de él, cuando todo el mundo exigió una explicación, Figaredo respondió con algo que en el fondo resulta mucho más revelador que la propia palabra que había elegido. Dijo, sin pestañear, que las palabras no importan. Que todos habían entendido perfectamente lo que quería decir, que cazar y detener son sinónimos. Si quieres que este espacio siga exponiendo a quienes creen que pueden decir cualquier cosa y después borrarla con una frase, suscríbete ya, porque esto no ha hecho más que empezar y lo que viene a continuación es considerablemente peor. Que las palabras no importan. Eso dijo un político. Un hombre cuyo único oficio real, cuya única herramienta de trabajo, cuyo único producto vendible en el mercado de la política es exactamente eso. Las palabras que elige, el momento en que las dice, el volumen con el que las lanza. Alguien que vive de lo que pronuncia en el Parlamento, de lo que escribe en redes sociales, de lo que declara frente a una cámara de televisión en horario de máxima audiencia, sale después a decirte que las palabras no importan. Hay que pararse un momento ahí. Hay que dejar que eso aterrice, porque si las palabras no importan, entonces tampoco importan las promesas, tampoco importa lo que dijeron sobre soberanía española, tampoco importa lo que Abascal lleva años repitiendo sobre Marruecos. Todo se convierte en ruido renegociable, en postura recolocable, en discurso que se ajusta según lo que convenga en cada momento a los intereses reales del partido, que según lo que vamos a ver pueden no coincidir exactamente con los intereses de los votantes que los pusieron donde están. Y eso, amigas y amigos, es precisamente la pregunta que nadie en Vox quiere responder. Porque existe un vídeo que circuló ampliamente hace relativamente poco y que, cuando lo ves en el contexto de todo lo que está saliendo ahora, adquiere una dimensión que va mucho más allá de una declaración diplomática desafortunada. En ese vídeo aparece el propio Santiago Abascal, el líder máximo, el hombre que construyó su imagen política sobre la idea de que había que decirle a todo el mundo lo que ningún otro partido se atrevía a decir. El guardián autoproclamado de la soberanía española frente a sus enemigos declarados y no declarados. Y en ese vídeo, Abascal dice con total naturalidad, sin dudar, sin titubear, que Marruecos no es un enemigo, que Marruecos es un vecino, que hay que construir relaciones de respeto mutuo con Marruecos basadas en el diálogo y la cooperación.
Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el momento en que queda claro por qué esa frase es mucho más que una opinión sobre política exterior, porque lo que vamos a contar a continuación le da a ese vídeo un significado completamente diferente al que tenía cuando se publicó. Marruecos acaba de colocar a Ceuta y Melilla en el centro del debate europeo como si fueran territorios en disputa. Figuras de relevancia internacional vinculadas a la narrativa de Marruecos han descrito públicamente esas ciudades españolas como enclaves coloniales, como deudas históricas pendientes, como asuntos que Europa debería gestionar dentro de un marco de negociación más amplio. Y frente a todo eso, frente a una ofensiva que cualquier partido con vocación soberanista tendría que responder en tiempo real con la mayor dureza posible, Vox tardó 72 horas en reaccionar. No hablamos de minutos, no hablamos de una tarde de silencio mientras se calibraba el mensaje. Hablamos de 3 días completos, 72 horas de silencio institucional del partido que tiene una alarma perpetua activada contra todo lo que percibe como amenaza para España, que habla de invasión en cada rueda de prensa, que usa el vocabulario del apocalipsis territorial en cada aparición televisiva. 3 días de silencio cuando Marruecos movió ficha de verdad. Y eso, como bien lo sabes, no es un error de comunicación. Los errores de comunicación duran horas, no 3 días. Pero lo que convierte esos 72 horas en algo que ya no se puede explicar como torpeza política es lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo puertas adentro. Porque quienes conocen el funcionamiento real del partido, incluyendo analistas geopolíticos con acceso directo a los institutos de pensamiento vinculados a Vox, llevan tiempo diciendo en privado exactamente lo contrario de lo que Abascal dice frente a una cámara. Marruecos no es un vecino con quien hay que llevarse bien. Marruecos es, según las propias valoraciones internas del partido, la principal amenaza geopolítica para España en el horizonte inmediato. Eso es lo que se dice puertas adentro. Eso es lo que los propios asesores de la formación sostienen cuando no hay cámaras delante. Y si el pensador de cabecera del partido, alguien con acceso directo al liderazgo, alguien cuya función es precisamente analizar y anticipar los movimientos que amenazan los intereses españoles, concluye que Marruecos es el enemigo real, y el líder sale después en vídeo a describir a Marruecos como un vecino con quien hay que construir relaciones de respeto mutuo, entonces hay 2 opciones posibles. O Abascal miente a sus votantes de manera deliberada y sostenida, o hay acuerdos y compromisos detrás de esa postura que los votantes de Vox desconocen por completo. Y ninguna de las 2 opciones, como bien sabes, debería resultar tranquilizadora para nadie que haya depositado su confianza en ese partido. Quien quiera seguir de cerca cómo se construye este tipo de discurso de doble cara, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque hay más piezas de este rompecabezas esperando a ser colocadas. Y aquí hay que hablar de una pregunta que alguien le hizo a Figaredo en directo. Una pregunta sencilla, desconcertantemente sencilla para un partido que presume de valentía y de decir lo que nadie más dice. La pregunta fue la siguiente, en esencia. Si sois tan valientes para hablar de cazar seres humanos en televisión en horario de máxima audiencia, si sois tan valientes para pronunciar la palabra invasión cada vez que sube el contador de llegadas irregulares, si sois tan valientes para describir el presente de España como el principio del fin de la civilización tal y como la conocemos, entonces debéis ser igualmente valientes para calificar con la misma dureza las declaraciones que describen Ceuta y Melilla como enclaves coloniales. La respuesta de Figaredo fue exactamente la que los que siguen este tipo de actuaciones ya esperaban. Un cambio de tema, una acusación a la izquierda de intentar desviar la atención de los verdaderos problemas. Una referencia genérica a la soberanía nacional que sonó a frase prefabricada. Y un corte de conexión que dejó la pregunta sin respuesta en el aire. El manual de siempre. Aquí lo vemos claro. Cuando la pregunta duele de verdad, cuando toca exactamente el punto que no se puede responder sin revelar la contradicción, Vox cambia el foco. Siempre, sin excepción. Con una precisión que, vista en perspectiva, dice mucho más que cualquier respuesta que pudieran haber dado.
Y fíjate en quién gana con todo esto, porque esa es la aritmética que realmente importa en este caso. Marruecos gana porque consigue colocar Ceuta y Melilla en el debate europeo como un problema pendiente de resolver, lo que a largo plazo abre la puerta a que Europa empiece a considerar esas ciudades como un coste diplomático más que como territorio soberano incuestionable. Gana porque lo hace sin enfrentamiento directo, sin coste político inmediato, aprovechando el ruido mediático generado por la crisis migratoria para avanzar en un tablero geopolítico donde los movimientos lentos y sostenidos valen más que las declaraciones de guerra. Y al mismo tiempo, Vox gana también. Vox gana porque cada imagen de Ceuta en crisis, cada ola de llegadas que copa los telediarios, cada cifra que genera alarma social, le llena las encuestas y le garantiza presencia en todos los platós de este país durante semanas. El miedo funciona como combustible electoral, siempre ha funcionado así. Y si el miedo se agota porque el problema se resuelve, el combustible desaparece. Eso, y esto es lo que hay que tener presente, crea un incentivo perverso que nadie en Vox va a nombrar, pero que está ahí, encima de la mesa, visible para cualquiera que quiera mirarlo de frente. Suscríbete a este espacio y no te pierdas cuando sigamos abriendo este tipo de aritmética que los partidos prefieren que nadie haga. Porque hay un patrón. Y los patrones no mienten. Cada vez que Marruecos ha hecho un movimiento que debería haber generado una reacción inmediata y furiosa en el partido que habla de asedio y de invasión, Vox ha tardado. Ha tardado exactamente el tiempo suficiente para no quemar puentes. Ha tardado exactamente el tiempo necesario para no comprometerse de verdad con una postura que obligaría a sostenerla después con consecuencias concretas. Y después, cuando la presión mediática obliga ya a decir algo, cuando el silencio se vuelve insostenible, sale Figaredo o sale cualquier otro portavoz y habla de cazar, de asedio, de civilización amenazada, pero sin nombrar nunca a los responsables concretos, sin señalar nunca a los aliados de Marruecos que, según sus propios analistas internos, estuvieron implicados en los movimientos que desencadenaron la crisis, sin pronunciar nunca el nombre de quien realmente mueve las fichas en ese tablero. Y eso, mis amigos, eso tiene un nombre. No es torpeza, no es cobardía ordinaria, es cálculo. Es saber exactamente hasta dónde se puede llegar sin romper algo que está construido detrás de las cámaras y que los votantes no conocen. Y si eso es lo que hay detrás, entonces la traición no es solo política, es personal, es directa a cada persona que votó creyendo que había alguien dispuesto a defender algo de verdad. Déjanos tu suscripción para que este tipo de análisis siga llegando, porque lo que viene a continuación es el dato que cierra todo lo anterior y que convierte este patrón en algo definitivamente imposible de explicar como coincidencia. Ahora llega lo que cambia todo. Ahora llega el dato que coloca cada pieza en su lugar y que transforma este análisis de una colección de contradicciones incómodas en algo mucho más grave. Porque existe información, sostenida por personas que han seguido de cerca los movimientos de Vox en sus contactos internacionales, que apunta a que lo que el partido negoció en su aproximación a estructuras vinculadas a la órbita política de Trump incluyó, de manera implícita o explícita, un acuerdo sobre hasta dónde podían apretar y hasta dónde no en la cuestión de Marruecos. Un límite. Una línea que no se cruza. Un compromiso no declarado públicamente, pero que explicaría con una coherencia perfecta por qué los tiempos de los silencios de Vox coinciden de manera llamativa con los movimientos de Marruecos. ¿Por qué Abascal dice en vídeo exactamente lo contrario de lo que sus propios asesores sostienen en privado? ¿Y por qué Figaredo puede salir a decir que las palabras no importan justo después de haber elegido, con toda la precisión del mundo, una palabra que generó exactamente la indignación que necesitaba para seguir siendo noticia, sin que esa indignación se tradujera en ningún momento en una postura real sobre el actor geopolítico que representa la amenaza concreta que el partido dice combatir? Si este tipo de análisis te parece que merece seguir haciéndose, suscríbete a este espacio y comparte este contenido, porque lo que se expone aquí necesita audiencia para que no se entierre bajo el siguiente ciclo de noticias. La pregunta que se formula sola a partir de todo esto no es pequeña. No es una pregunta de matiz ni de interpretación política. Es una pregunta que va al núcleo de lo que Vox representa y de lo que pretende representar.
Si el partido que moviliza a sus votantes con el miedo a la invasión ha pactado en silencio los límites de su propia indignación, si hay una línea que no se cruza por compromisos que los votantes desconocen, entonces el miedo no es una respuesta política a una realidad que el partido quiere cambiar. El miedo es un producto que se fabrica con precisión, que se dosifica con cuidado y que se vende en función de lo que interesa en cada momento a actores que están muy lejos de ser los votantes de Vox. Y eso significa algo concreto y demoledor para quien lo votó creyendo en el proyecto. Significa que nunca estuvo en el plan resolver el problema, porque si el problema se resuelve, el negocio se acaba. Y mientras el negocio funcione, todo lo demás, las palabras de Figaredo, los vídeos de Abascal, los silencios de 72 horas, los analistas internos que dicen lo contrario de lo que dice el líder, todo encaja con una lógica fría y perfectamente coherente que tiene mucho más que ver con la supervivencia electoral del partido que con la defensa de España como proyecto colectivo. Lo que está ocurriendo ahora mismo, después de que todo esto haya comenzado a circular con la fuerza que tiene, es revelador por sí solo. Figaredo no se ha disculpado. Ni una palabra de rectificación, ni un matiz, ni un reconocimiento de que quizás la elección léxica no fue la más adecuada para un representante público en un país democrático. Nada. Abascal sigue sin dar ninguna explicación sobre la distancia que separa lo que dice frente a las cámaras sobre Marruecos y lo que sus propios asesores sostienen cuando no hay cámaras delante. Y Vox en su conjunto sigue usando la palabra invasión en cada aparición televisiva mientras mantiene con Marruecos una suavidad que contrasta de manera violenta, casi obscena, con el vocabulario que utiliza para absolutamente todo lo demás. Desde sectores del análisis de defensa y geopolítica, analistas que llevan años estudiando los movimientos de poder en el Mediterráneo occidental, hay quien lleva meses advirtiendo que los silencios de Vox ante Marruecos no son accidentales y que merecen una explicación pública que nadie ha exigido con la contundencia suficiente. Desde otras fuerzas políticas, las críticas han señalado directamente esta contradicción, aunque también con la limitación de quien tiene sus propias contradicciones, que proteger y no puede ir demasiado lejos sin que se le devuelva el golpe. Las consecuencias de que este patrón siga documentándose pueden ser graves, y específicamente graves en el lugar donde más le duele a Vox, que es entre su base electoral más ideológicamente comprometida. Porque esos votantes, los que están convencidos de que España enfrenta una amenaza existencial real y que necesitan a alguien que lo diga y que actúe en consecuencia, no votaron a un partido que guarda silencio 72 horas cuando Marruecos mueve ficha de verdad. Votaron, o eso creyeron, a un partido dispuesto a decirle al mundo entero exactamente lo que ningún otro partido se atrevía a decir, incluido lo que nadie quería decirle a Marruecos. Si eso resulta ser una performance cuidadosamente calibrada para no molestar a actores con los que Vox tiene acuerdos o intereses que prefiere no declarar públicamente, la traición es doble. Primero a España como proyecto colectivo soberano. Después, a cada votante que depositó su confianza creyendo que había alguien dispuesto a defender algo de verdad y no solo a vender miedo con fecha de caducidad conveniente. Suscríbete a este espacio y no te pierdas el próximo caso que expongamos, porque hay varios esperando, y cada uno tiene el mismo nivel de profundidad que este. Abascal dijo que Marruecos es un vecino. Sus propios asesores dicen que Marruecos es el enemigo. Y Figaredo dice que las palabras no importan. Las palabras siempre importan, especialmente cuando alguien te las escoge con cuidado para mantenerte asustado y quieto.